Sumergirnos en el laberinto de nuestras historias. Seguir el hilo de la letra, entre la luz y la sombra. Construir puentes entre culturas y continentes a través de relatos que han circulado de boca a oreja desde que nos sentamos alrededor de un fuego. En el laberinto. Un terrible incendio rodeó el bosque. Los animales lograron huir, pero se encontraron ahí al borde de las llamaradas mirando cómo el fuego iba devorando uno a uno sus hogares. Estaban paralizados, no podían moverse, hipnotizados con ese fuego que bailaba y que a medida que se movía entre los árboles, iba desapareciendo cada uno de las cosas que tocaba. Fue en ese momento en que, cuando los animales grandes y pequeños, aquellos de 4 y 8 y 6 patas, aquellos que volaban o aquellos que reptaban, estaban inmóviles, que el colibrí tomó vuelo y empezó a agitarse. Empezó a buscar una fuente de agua y cuando la encontró, con su pico recogió lo que pudo, que era una gota de agua. Y esa gota la llevó volando rápidamente arriba del fuego y la soltó entre las llamas. Y una vez que la soltó, volvió a buscar agua y recogió una gota y volvió a ir. Y así, ida y vuelta entre el fuego y el agua, el colibrí iba viajando incansable. El elefante miraba todo esto sin poder entender. Él, que perfectamente hubiera podido cargar mucho más que una gota de agua, le preguntó al colibrí, un poco con tono de superioridad, qué estaba tratando de hacer, porque después de todo este incendio no se iba a apagar con una sola gota de agua. A lo cual el colibrí respondió que tal vez no con una gota, pero que él tampoco se iba a quedar quieto mirando cómo el fuego se comía el bosque. Y estas palabras fueron las que me hicieron conocer a Wangari Maathai, una mujer que nació en Kenia en los años 40, bajo la sombra de una higuera que en su familia era considerada como sagrada. En una aldea bastante humilde, en una casa mucho más humilde todavía, con paredes hechas de barro, ella vio cómo la colonia inglesa se hacía rica a través de tirar abajo árboles para plantar té, que era el producto principal que ellos criaban en esas tierras. Dicen que Wangari fue de las pocas niñas que en esa época logró ir a la escuela y que al estudiar ganó una beca, y esto le permitió ir a Estados Unidos y graduarse primero en veterinaria y en biología y después hacer estudios de posgrado y finalmente doctorarse, tanto en Alemania como, a esa altura, en Kenia. Cuando había vuelto a su tierra nuevamente, se encontró con una Kenia muy diferente porque ya estaba en proceso de descolonización, pero a la vez los gobiernos locales no eran gran cosa. Y en ese proceso y en ese movimiento, una de las cosas que Wangari Maathai descubrió fue que las mujeres rurales, esas que habían vivido como su madre en estos territorios, se encontraban cada vez más en una situación muy grave de deforestación y crisis, porque a medida que la crisis económica aumentaba, las personas iban tirando más árboles abajo, iban tratando de plantar otras especies, muchas veces exóticas, y esto generaba mayor aridez, no siempre rendía, inundaciones, y todo esto fue un problema al cual ella se enfrentó mientras trabajaba con algunas organizaciones sociales. Dicen que una de las cosas que las mujeres kenianas le pidieron a Wangari Maathai fue tratar de ver cómo resolver esta situación. Esto era algo fundamental porque las mujeres, estas mujeres rurales sin educación, eran quienes se encargaban de recoger la leña y de hacer crecer los alimentos que iban a sustentar a sus propias familias en estos territorios. Wangari Maathai lo que veía era una ecología rota en una economía rota. Y lo que terminó viendo es que los árboles eran mucho más que un recurso económico, eran la semilla hacia el futuro. Para 1977, este movimiento que se fue creando, que empezó con una pregunta y con un pedido, se convirtió en algo que se llamó el Cinturón Verde. Este Cinturón Verde era un movimiento de empoderamiento, de educación, de estas mujeres rurales enseñándoles a tomar semillas locales de plantas nativas, plantarlas, sembrarlas, criarlas en viveros de árboles y después esto trasplantarlo en ciertos sectores como para fomentar la sombra,
fomentar también suelos más estables, que no se fueran con las lluvias y con esto también frenar la degradación que estaba ocurriendo en esa región. Pero no fue eso solo, porque estas mujeres que no tenían prácticamente ingresos, que se dedicaban a través de este trabajo manual, rural, a mantener a sus familias en una posición muy invisible, sin voz política, sin accionar, empezaron a recibir un estipendio por cada árbol que plantaban, y además educación, empoderamiento, aunque también empezaron a recibir persecución política. El movimiento el Green Belt, el Cinturón Verde de mujeres rurales de Kenia, fue perseguido sobre todo en los años 80, cuando el gobierno, que era unipartidista, que no aceptaba oposiciones, tremendamente corrupto y muy ajeno a la agenda ambiental, empezó a oponerse cada vez más a los proyectos de Wangari Maathai, o mejor dicho, Wangari Maathai se empezó a oponer cada vez más a los proyectos del gobierno que estaba imperando. Ella decía que el estado del ambiente de cada país era un reflejo del tipo de gobernanza que estaba pasando y que sin una buena gobernanza no podía haber paz y que justamente la democracia, los derechos humanos y la conservación ambiental era algo fundamental que se iba entretejiendo cada vez más. Ella y muchas mujeres líderes, tanto de este proyecto como de otros que estaban surgiendo y que eran parte de estos movimientos de transformación de mujeres en Kenia, fueron perseguidas, fueron juzgadas, fueron encerradas, a veces amenazadas de muerte, a veces golpeadas. Pero pese a toda la persecución, ella siguió adelante. Y para 2004, a nivel mundial recibió reconocimientos internacionales como el Premio Nobel de la Paz. Y ella se convirtió así en la primera mujer africana y la primera ambientalista en ser reconocida por este premio. Previamente, igual, el premio Goldman, que es el Nobel pero del ambientalismo, la había reconocido por su trabajo. Para el momento del 2004, o para el momento en que ella falleció a los 71 años en el 2011, se sabe que el proyecto del Cinturón Verde había plantado más de 30 millones de árboles. Y en la actualidad, si ustedes entran a la página del Green Belt Movement, como se llama en inglés, van a encontrar que cuentan de 51 millones de árboles plantados no solamente en Kenia, sino también en otros países. Y así como tal vez las acciones del colibrí llevando una gota de agua trataban de encender el fuego en los corazones de los otros animales, bueno, así algunos otros países, organizaciones, movimientos empezaron a replicar este movimiento del Cinturón Verde. Y sabemos que esta semilla que Wangari Maathai plantó no es la única, pero que sí echó fuertes raíces y que todavía sigue impactando en las vidas de mucha, pero mucha gente. Esto fue